Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias a todos y todas por conectaros, por querer seguirnos esta tarde. Sí, es lo que comentaba Paula. Realmente a mí es un mundo que me apasiona, el de la microbiota. No solo por lo que ya conocemos, que bueno, lo vais a ver un poco, lo vamos a intentar resumir, porque es un mundo complejo, sino por lo que promete en un futuro, porque probablemente yo personalmente estoy convencido que muchas de las enfermedades para las que no tenemos solución hoy en día, muchas de las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, como las esclerosis, el Alzheimer, el Parkinson, probablemente tengan su respuesta en la interacción que establecemos los seres humanos con la microbiota, con todas las bacterias que tenemos a nivel intestinal. Vais a ver diapositivas que ayer lo comentábamos con Paula, quizás son un poco extensas, son un poco densas de seguir. Yo recomendaría que aprovechando que va a quedar grabado el webinar, que sigáis un poco más mi explicación, porque me voy a centrar solo en los conceptos así esenciales. Y si os queda alguna duda o queréis profundizar en algún aspecto más en concreto, podéis buscarlo a posteriori en la diapositiva y evidentemente estamos abiertos. Sabéis que a través de Facebook podéis preguntarme cualquier duda que os quede y si la sé responder, pues intentaremos dar una solución. Vamos a comenzar, por tanto, con el mundo de la microbiota. Lo primero es situarnos, qué es esto de la microbiota. Pues, es evidente que no todas las células de nuestro cuerpo son propiamente humanas. De hecho, tenemos hasta 10 veces más eh, células externas o microorganismos que células humanas propiamente dichas. Esto que sería un verdadero órgano exógeno, como veis aquí, cuyo peso aproximado ronda el kilo o a 2 kilos de peso, nos permite una serie de funciones o de beneficios que hasta hace pocos años pues, no habíamos estudiado. Pensábamos simplemente, tenemos unas bacterias en el intestino, hemos de mantenerlas a raya y para de contar, y cuando nos den algún problema, pues dar algún antibiótico e intentar eliminarlas. Pero desde hace un tiempo, desde que somos capaces de analizar algunas de las sustancias que produce esta microbiota, estas bacterias, pues nos hemos dado cuenta que algunas de ellas son muy interesantes o pueden resultar muy interesantes. Tenemos desde moléculas que pueden mejorar nuestra tensión arterial, moléculas que pueden mejorar nuestro síndrome metabólico, determinadas funciones pueden mejorar nuestra situación de diabetes o de colesterol, por ejemplo, o incluso pueden, lo veremos después, pueden mejorar incluso nuestro estado de ánimo. Como os digo, esto es una situación que conocemos desde hace relativamente pocos años, de forma que los que nos formamos en medicina, pues en mi época, en la época que me formé yo, ni siquiera considerábamos la microbiota como algo tan interesante. Simplemente nos quedaba pues esa idea. Tenemos unas bacterias que las tenemos que mantener a raya y para de contar. Y realmente se ha abierto a ojos de la ciencia, se ha abierto todo un mundo de posibilidades. Lo que os voy a presentar es, como os digo, es muy somero, muy sencillito, muy esquemático, pero os recomiendo, os animo a que consultéis libros como el que comentamos en el penúltimo webinar, me parece que fue, sobre la microbiota, porque vais a encontrar verdaderas maravillas y verdaderas sorpresas. Existe en muchos libros, en muchos tratados, se habla indistintamente de microbiota y microbioma, y en realidad son dos conceptos que no tienen nada que ver. La microbiota, bueno, sí tiene, en esencia proceden de las bacterias en realidad, pero nos estamos refiriendo, bajo el término de microbiota, nos estamos refiriendo a esas bacterias en cuestión, y el microbioma sería, hemos de pensar que estas bacterias tienen su propio ARN o su propio ADN, es decir, su propia cadena de información genética. Vale, pues a partir de ese ARN o ese ADN, que como sabéis al final generará la producción de determinadas proteínas, es a partir de donde se abre todo un mundo terapéutico, porque ese ADN o ese ARN
es capaz de producir proteínas que nosotros ni sospechábamos siquiera que podían producir y a las cuales le podemos sacar un rendimiento en términos de salud. Entonces, cuando hablamos de microbiota, hablamos de las bacterias propiamente, de todo el conglomerado de bacterias, y el microbioma sería su ADN, la cantidad de ADN aportado por esas bacterias, que, como os digo, puede resultar muy interesante a nivel de investigación y a nivel terapéutico. Tres conceptos esenciales son probiótico, prebiótico y simbiótico. Es muy sencillo de recordar, pero y es fundamental que lo recordemos. Probiótico serían las bacterias, es decir, el probiótico es el conglomerado de bacterias en sí, son los microorganismos vivos que cuando se dan en cantidades adecuadas, como veis aquí, generan un efecto beneficioso, uno o varios efectos beneficiosos. ¿Qué sería el prebiótico? Diferente del probiótico. ¿Qué sería el prebiótico? El prebiótico sería la alimentación que necesitan esas bacterias. Es decir, como prebiótico sería toda la fibra, todos los hidratos de carbono que comentábamos en uno de los webinars anteriores, todos los hidratos de carbono de absorción, todos los hidratos de carbono de cadena larga, no absorbibles hasta que llegan a nivel del intestino, con los cuales las bacterias se alimentan. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia que es fundamental tenerla clara. Probiótico la bacteria, prebiótico la alimentación de esa bacteria. Cuando en el mismo producto tenemos un prebiótico más un probiótico, es decir, la bacteria, el probiótico, más el alimento que necesita para reproducirse y para mantenerse, hablamos de simbiótico. Simbiótico sería una formulación, como veis aquí, de un probiótico, una bacteria, más la alimentación que necesita para desarrollarse adecuadamente, para asentar en nuestro colon y proliferar, que al fin y al cabo es lo que pretendemos. Algunas características de la microbiota, no hagáis caso al escrito, básicamente de aquí podemos resumir, nos tenemos que quedar con un par de ideas. Nuestra microbiota es más o menos, si hacemos las cosas bien durante la vida, nuestra microbiota es más o menos estable a lo largo de la vida, la podemos modificar relativamente si hacemos las cosas bien. Es decir, entre un niño y ese mismo niño en su edad anciana, si va haciendo las cosas adecuadamente, las bacterias no se modificarán sustancialmente, no hay un cambio. Los cambios debidos a la edad son relativos, son en un porcentaje muy bajito. Sin embargo, si hacemos las cosas mal o hacemos durante una época las cosas mal, sí que podemos cambiar esa microbiota adecuándonos a una dieta que le vaya bien, o sea, aumentando la cantidad de prebióticos, aumentando la cantidad de fibra, por tanto, ciñéndonos un poco a la dieta mediterránea. O sea que de venir mal, de tener una microbiota poco sana, sí que podemos rehabilitarnos, entre comillas, pero si hacemos las cosas adecuadamente, la microbiota varía muy poquito a lo largo de la vida. Este concepto también es importante. O sea, la vida nos da una oportunidad, una segunda oportunidad si hacemos las cosas mal, pero si las hacemos bien, pues la microbiota apenas se modifica. ¿Cómo llegan esas bacterias ahí? Porque es fácil entender que el feto dentro del útero materno no tiene bacterias en su interior. Es decir, todo el entorno del útero es un entorno estéril, afortunadamente, porque si no se podría generar una infección dentro del útero materno y tendríamos un problema de infección del bebé que está todavía dentro de la barriga. ¿Cómo llegan esas bacterias ahí? Pues los primeros pasos o los primeros momentos en los que pueden aparecer bacterias que constituyan finalmente la flora intestinal son, el primer paso fundamental es el parto, el paso a través del canal vaginal. En el canal vaginal de la madre hay un microbioma, hay una microbiota, una serie de bacterias que el chiquillo o la chiquilla al pasar por el canal los aspira y los introduce dentro del intestino.
Y el otro paso fundamental que va a dar diferencias sustanciales entre bebés que han lactado, que han hecho lactancia materna con respecto a bebés que han recibido biberón, leche de fórmula, es a través de la lactancia materna. De manera que la lactancia materna se considera fundamental para obtener una microbiota adecuada, porque van a pasar a través de la madre, a través del pezón y de la leche materna, van a pasar una serie de, una cantidad de bacterias concretas que son muy adecuadas para el desarrollo de la microbiota del bebé. Entonces, serían dos oportunidades que los pediatras o los ginecólogos consideran esenciales, siempre que podamos, evidentemente. Siempre que se pueda, es deseable el parto vaginal por encima de la cesárea. Siempre que podamos, es deseable la lactancia materna por encima de la leche de fórmula, del biberón, por esta razón que comentábamos. En el apartado 2 vamos a ver un poco, muy por encima, las funciones de la microbiota. Podemos considerar, como os decía, un auténtico órgano dentro de nuestro cuerpo porque en realidad ejerce múltiples funciones. La primera y quizás en la que estamos avanzando más últimamente, con el paso de los años, desde que conocemos un poco la función que puede o los beneficios que puede aportar la microbiota, es la función metabólica. A este respecto, se ha visto que una microbiota adecuada, o sea, una proporción de bacterias adecuadas dentro de nuestro colon, se asocia generalmente a estados metabólicos más sanos, es decir, es más fácil controlar nuestra diabetes en caso de que seamos diabéticos, es más fácil controlar nuestra dislipemia, nuestro colesterol en caso de que tengamos un colesterol elevado, el síndrome metabólico es sensiblemente más infrecuente en personas con microbiota sana con respecto a los que padecen una o sea, a los que tienen en su interior una microbiota no adecuada, menos sana, pero es que además la microbiota pues, interviene en la síntesis, como veis aquí, la síntesis de vitaminas, de algunas hormonas y promueve el aumento de absorción de calcio, magnesio, hierro, calcio, magnesio y hierro en el colon. Es una reoportunidad de obtener, antes de que las heces salgan con las deposiciones, de exprimir lo que queda y obtener un plus de energía, hasta un 7-10% que veis aquí de calorías extras, pero además que no se vayan determinados minerales, obtener incluso más minerales que los que hemos obtenido con la digestión basal. Entre ellos, como hemos comentado, calcio, magnesio y hierro. Existe una segunda función, que es la función protectora. Aquí me gusta hablar o nos gusta hablar a muchos de los sanitarios y las sanitarias, de función de entrenamiento, por así decir. Si tenemos una microbiota adecuada, esa microbiota, y la tenemos precozmente, es decir, el parto ha sido por vía vaginal y hay lactancia materna, en el intestino, a nivel intestinal y a nivel del colon, hay una serie de placas linfocitarias que serían como pequeños cuarteles, donde está la función inmunitaria, donde están los linfocitos, donde están los macrófagos, que se encargarían de defendernos a nivel local. Si tú expones esos soldados a algún agente externo, como es la microbiota, los estás preparando de manera que cuando aparezca algún agente externo sean capaces de reaccionar. ¿Por qué no reaccionan ante la microbiota? Es decir, si es algo externo, ¿cómo es que no generan un proceso inflamatorio? Pues hay una serie de hormonas, de mecanismos metabólicos e inmunológicos que hacen que esa reacción no sea, o sea, no reaccionen y expulsen esa microbiota. Pero en realidad se van preparando para que cuando llegue alguna bacteria que no interese o que no sea aceptada, entre comillas, todo esto es muy metafórico, pero que no sea aceptada por esa microbiota, pues poder expulsarla, poder prepararse y ejercitar su función inmunológica. Y en ese sentido, pues como entrenamiento ante una posterior eventual infección, pues nos va de maravilla.
tenemos la función trófica sobre la mucosa. ¿Qué significa esto? La mucosa, por desgaste, pensad que una mucosa es un acúmulo de células en realidad. Entonces, por desgaste, por el paso de alimentos, por los ácidos biliares, por el tránsito de la propia digestión, de los productos de la digestión, la mucosa se va pelando, se va atrofiando. ¿Qué conseguimos a través de la microbiota? La microbiota es capaz, a partir de fibra, de los polisacáridos, de los hidratos de carbono, aquellos de cadena larga, que no son absorbidos, obtienen una serie de elementos, de ácidos grasos de cadena corta, que es la AGCC que veis aquí. Son unos ácidos grasos de cadena corta que los obtienen las bacterias y nosotros no somos capaces de obtenerlos a partir de esa digestión. Los obtienen las bacterias, la microbiota, y esos ácidos grasos de cadena corta se encargan de los orificios que pueda tener la mucosa intestinal, cerrarlos a modo de ladrillo, cerrarlos y regenerar la mucosa, de forma que vamos a tener menos procesos invasivos, es decir, cuando entra alguna bacteria a nivel intestinal, lo va a tener más complicado a la hora de pasar a la sangre y generarnos una infección generalizada si tenemos una microbiota adecuada y le hemos dado la fibra necesaria para que produzcan estos ácidos grasos de cadena corta. Pensad que una mucosa especialmente permeable va a permitir el paso de las bacterias que comentábamos y puede generar una infección generalizada, pero además determinadas proteínas que normalmente se quedan en el intestino no son reconocidas, pero salen con las heces y no hay ningún problema, pueden llegar a la sangre reconocerlas como proteínas externas y generarse algún proceso inmunológico, alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, algún proceso alérgico, algún proceso irritativo, por ejemplo, algún proceso inflamatorio procedente al localizar una proteína que no corresponde al cuerpo y no ser capaces de expulsarla. Esto, si cerramos la mucosa, si sellamos la mucosa con los ácidos grasos de cadena corta, lo evitamos todos estos procesos. Y luego el tan manido, pero que es un concepto que a nosotros nos ha dado una nueva perspectiva, el denominado eje intestino-cerebro. Como sabéis, la serotonina sería la hormona, se llama la hormona de la felicidad, porque en realidad sería la hormona, la carencia de la cual se traduce en síndromes depresivos, en ansiedades generalizadas, en cuadros distímicos, por ejemplo. Bueno, pues esa serotonina se puede producir en el cerebro, podemos potenciarla con los antidepresivos que tenemos los médicos de atención primaria, bueno, los psiquiatras y demás. Se puede potenciar con los antidepresivos, paroxetina, citalopram, sertralina, por ejemplo, pero pensad que hasta el 95% de la serotonina que tiene el cuerpo la produce la microbiota. Por lo tanto, si tenemos una microbiota adecuada, no cualquier bacteria, sino la microbiota que, como veremos después, las bifidobacterias y los lactobacillus, que serían la microbiota deseable en nuestro colon. Por lo tanto, es una oportunidad inmejorable para mejorar, valga la redundancia, nuestro estado de ánimo simplemente aportando microbiota y aportando fibra, y a través de la alimentación, potenciando esa microbiota a través de la alimentación. Bueno, pues esto que parece ciencia ficción, la verdad es que nos ha abierto una vía terapéutica brutal, porque estamos dando muchísimo antidepresivo que seguramente podríamos evitar simplemente potenciando la microbiota adecuada. Y veremos que en ese sentido el ER tiene un producto excepcional, que ya lo comentamos, me parece, en el último webinar, pero que yo desde que vi el catálogo me quedé prendado de este producto porque nos da todas estas oportunidades que estamos viendo aquí. Volvemos un poco a un concepto que habíamos comentado al principio de la charla, que es que una dieta adecuada puede modificar la microbiota intestinal. Es decir, si nosotros damos la dieta adecuada,
y la microbiota también es la adecuada porque la hemos ido cuidando, porque la hemos aportado a través del Pro12, por ejemplo, vamos a padecer menos síndromes metabólicos, va a ser más fácil controlar nuestro azúcar, nuestro colesterol, pero además podemos actuar sobre cuadros como la depresión, la ansiedad, la fobia social, el trastorno adaptativo a largo plazo, un trastorno adaptativo crónico, por así decirlo. Por lo tanto, se nos abre una ventana terapéutica fenomenal. Yo estoy tirando bastante de ella. He de deciros que la consulta antes de plantearme un antidepresivo, que quizás es la solución más sencilla que tenemos los médicos, ¿no? Una modificación dietética, la verdad es que vale la pena. Muchas veces el hándicap que tenemos es que la persona que viene a la consulta ya tiene el trastorno lo suficientemente desarrollado como para que ya no se pueda permitir las 2 o 3 semanas que nos va a llevar esto o el mes que nos va a llevar esto. Pero los que estamos relativamente sanos en ese sentido, yo os animo a que utilicéis probióticos, a que utilicéis fibra, a que consumáis mucha verdura, que consumáis la fruta con piel, a poder ser, siempre que podáis, porque vuestro estado anímico lo notará sin duda. Aquí hay, nada, os explico un par de cositas de esta diapositiva. Es una diapositiva densa, si queréis a posteriori le podéis echar un vistazo un poco más pormenorizado, pero he de deciros que una microbiota no adecuada produce lo que nosotros llamamos un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Es decir, produce la LPS que veis aquí, los lipopolisacáridos, que serían moléculas, que serían una mezcla de lípidos, de grasas y de hidratos de carbono, que en realidad son muy parecidos a moléculas proinflamatorias que genera el cuerpo en las condiciones en las que necesita generar una inflamación, ¿no? Veíamos en su momento que la inflamación puede ser necesaria, es decir, si una persona se hace una herida y queremos que cierre esa herida, se va a cerrar, la curación va a ser a través de un proceso inflamatorio. Bueno, pues hay determinadas moléculas que son las que ponen en marcha el proceso inflamatorio. Las bacterias, sobre todo una microbiota inadecuada, no sana, son capaces de producir lipopolisacáridos que son muy parecidos a estas moléculas que pueden inducir un proceso inflamatorio. Entonces, si se genera un proceso inflamatorio sin necesidad de que haya ese proceso inflamatorio, lo que vamos a ver lo que van a aparecer son determinadas enfermedades como la arteriosclerosis. Por ejemplo, la arteriosclerosis cada vez queda más claro que hay un proceso inflamatorio detrás. O sea, no es simplemente el depósito de colesterol en las paredes de las arterias, sino que parece que hay un proceso inflamatorio detrás y que algunas de las armas terapéuticas que se consideran que pueden tener eficacia a largo plazo, pues serían antiinflamatorios inicialmente naturales. Por ejemplo, cualquier producto a base de omega 3 nos iría fenomenal en ese sentido, pero sería un antiinflamatorio natural que podría venirnos bien. Pero bueno, arteriosclerosis, síndrome metabólico, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas que comentábamos antes y en algún otro webinar, pues también podrían tener un componente inflamatorio crónico de bajo grado que las justifique. Por lo tanto, nos interesa tener una microbiota adecuada para intentar evitar, como mínimo, que se desencadenen algunas de estas entidades. Básicamente, la idea que os tiene que quedar de esta diapositiva es un poco esta. Es compleja, ¿eh? El concepto inflamación crónica de bajo grado es un concepto que se está instaurando cada vez más en ciencia, en medicina, en nutrición, por ejemplo, y que probablemente justifique también con el paso del tiempo algunas de las enfermedades que no tenemos bien claro cómo se producen, ¿no? Que sabemos que se acaban produciendo. Por ejemplo, la diabetes, sabemos que lo que acaba habiendo es un problema de insulina, en la cantidad de insulina que necesitamos para toda la vida. El páncreas, como cualquier órgano, deja de producir insulina de manera progresiva, es decir, se agota, por así decirlo, y a partir de entonces se desencadena la diabetes. Bueno, pues podría ser que hubiese, o podríamos, probablemente de aquí a unos años podamos justificar
el desarrollo de la diabetes, por qué una diabetes aparece antes en determinadas personas que en otras, o por qué más rápidamente necesitamos insulina y en otras personas podemos tirar de medicamentos sin necesidad de insulina. Probablemente haya detrás de la explicación ¿no? El concepto de proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Se sabe también, estos son simplemente ejemplos, quedaos con que hay variabilidad en ese sentido, no es necesario que os quedéis con los tipos de bacterias que hay, pero se sabe que que según las dietas la dieta que ingiera la persona, van a haber una cantidad de bacterias concreta o van a haber otras bacterias. Y hay algunas que nos interesan que estén, por ejemplo, y hay otras, como ves aquí en el caso del Clostridium perfringens, el Clostridium difficile, la Escherichia coli que veis abajo, que no nos interesan que estén porque puede generar determinadas infecciones. O sea que podemos incidir sobre la microbiota a través de la dieta. Como veis aquí vais a encontrar bifidobacterias y lactobacillum asociados a las dietas más saludables, a la presencia de hidratos de carbono complejos, sería... Y cuanto menos saludable sea la dieta, rica en grasas o proteína animal, por ejemplo, rica en azúcares refinados, vamos a ver bacterias de otras familias que no nos interesan que estén en el cuerpo porque pueden generarnos cuadros patológicos. La fibra. Entendemos la fibra es esencial como alimento de esa microbiota. Por lo tanto, vamos a intentar priorizar todo lo que podamos el consumo de fibra. Fibra soluble, fibra insoluble, sabemos que lo deseable es la fibra soluble, que es la que puede utilizar las bacterias y convertirlas en los ácidos grasos de cadena corta que comentábamos antes, ¿no? La insoluble simplemente pasa a través del cuerpo y la expulsamos tal cual y las bacterias prácticamente no son no son capaces de degradar esta fibra. Por lo tanto, la insoluble la puedes meter un poco para que te ayude a ir de vientre en casos de estreñimiento y demás, pero a poder ser, hemos de tirar sobre todo de fibra soluble. La fibra probiótica, como comentábamos, sería la fibra fundamentalmente soluble. Ejemplos serían la inulina, por ejemplo, hay compuestos a base de inulina. Determinados oligosacáridos, como los fructooligosacáridos o los galactooligosacáridos, que los conoceréis por el fructooligosacáridos como FOS y galactooligosacáridos como GOS. Y cuando damos estos fructooligosacáridos, estos galactooligosacáridos, lo que vamos a tener fundamentalmente es un aumento de bifidobacterias, que son una de las dos grandes familias que nos interesa que estén en nuestro área colónica, en nuestro colon, porque además de constituir la microbiota adecuada, nos ayudan aumentar la cantidad de vitamina B6, B12 y ácido fólico, que sería la vitamina B9, y nos interesa obtener este plus de vitamina B6, B12 y ácido fólico. De fibra probiótica, sobre todo nos interesa como mínimo consumir 25 gramos, 25 o 30, dependiendo del tratado veis 25, dependiendo del tratado veis 30 gramos de fibra al día, pero la cantidad es más o menos esta, entre 25 y 30 gramos de fibra soluble al día prioritariamente. Veis aquí que pone, además, un 30% debería ser soluble. Idealmente debería ser una proporción bastante mayor, pero como mínimo se considera que con un 30% de fibra soluble se compensa la fibra insoluble y obtenemos todos los beneficios que hemos comentado antes. ¿Esto es fácil de obtener? No es muy complicado, veis aquí cómo lo podemos hacer, pero también lo podemos obtener, por ejemplo, lo tengo, no es esta diapositiva. Lo podemos obtener a través del Fiberbus, por ejemplo. El Fiberbus, bueno, ahora llegaremos a ella. Pensaba que la tenía aquí, la diapositiva. Pero lo podemos obtener a partir de estas raciones de fruta, de verdura, por ejemplo. Se ha visto, además,
que según cómo sea la microbiota, sí que existe relación entre la presencia de determinadas bacterias, sobre todo, y tener sobrepeso o padecer obesidad, por ejemplo. Sí que hay una relación clara, de manera que una microbiota adecuada te asegura, entre comillas, un peso más adecuado, o como mínimo, si hay sobrepeso y obesidad, no llegamos a niveles tan elevados. Por lo tanto, la microbiota en ese sentido también nos puede ayudar, tener una microbiota adecuada. Vale, ¿cómo podemos actuar sobre la microbiota para revertir la obesidad? Pues fundamentalmente de dos maneras. Una, disminuyendo la permeabilidad intestinal, es decir, dando la fibra adecuada para que la microbiota la degrade, forme aquellos ácidos grasos de cadena corta y seamos capaces de cerrar los orificios que se puedan generar en la mucosa. Aquí está el concepto de permeabilidad intestinal, es decir, si damos... con una microbiota adecuada damos la fibra adecuada, esa microbiota va a degradar esa fibra, esos hidratos de carbono grandes, hidratos de carbono de alto peso molecular, la va a degradar y va a producir los ácidos grasos de cadena corta que comentábamos antes, y le va a servir para cerrar la mucosa. Disminuir la permeabilidad intestinal es esencial, y luego revertir la posible disbiosis que exista. El concepto de disbiosis sería que hayan bacterias que no deberían estar ahí. Es decir, tendríamos que priorizar, como hemos comentado, lactobacillus y bifidobacterias, que existan otros tipos de bacterias ahí, y sobre todo que se establezcan y generen un desequilibrio en ese sentido. A ese concepto le llamamos disbiosis. Y lo veremos en las siguientes diapositivas, pero para disminuir la permeabilidad intestinal, Fiberbus, por ejemplo, y para revertir la posible disbiosis existente, pues lo mejor para tener las plantas adecuadas, en ejemplo metafórico, para tener las plantas adecuadas lo mejor es aportarlas a través de un probiótico como el Pro12, por ejemplo, sería una buena solución. O sea que con Fiberbus y Pro12 podemos beneficiarnos de todo esto que estamos comentando hoy. ¿Qué son y cómo actúan los probióticos? Probióticos hemos dicho que eran las bacterias, y en realidad lo que hacen es básicamente lo que hemos comentado, ¿no? Se establecen una serie o sea, establecen un hábitat, por así decirlo, y evitan que proliferen bacterias que pueden resultar dañinas para nuestro organismo. Esa sería quizás la función protectora, la función defensiva, que es quizás la más conocida hasta la fecha, pero además generan a través de su microbioma, recordad, el microbioma sería el ADN de esas bacterias, se genera una serie de moléculas que pueden ayudarnos a revertir el síndrome metabólico, los procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, generan esas bacterias también serotonina que pueden ayudarnos en el estado anímico, y vaya, todos son beneficios. Si la microbiota es la adecuada, todos son beneficios. A la que aparece alguna bacteria que desencadene un desequilibrio, una disbiosis, como comentábamos, sobre todo si prolifera, puede pasar la barrera intestinal, llegar a la sangre y producirnos pues, cuadros infecciosos a todos los niveles. Hablábamos antes de la Escherichia coli, por ejemplo. La Escherichia coli es la causa más frecuente de infección urinaria. Y la infección urinaria nosotros en las consultas lo vemos muchísimo, sobre todo en mujeres. Por lo tanto, y una de las dianas terapéuticas que se plantean cada vez con más insistencia es cambiar la microbiota de manera que esa Escherichia coli, que generalmente está a nivel de colon, la podamos mantener a raya, no pase a la vía vaginal y genera de la vía vaginal hacia la uretra y generar infecciones urinarias. O sea que aquí se abre toda una diana terapéutica. Aquí tenéis resumido las tres ideas fundamentales de cómo actúan los probióticos: el efecto antimicrobiano, porque mantienen a raya las bacterias que podrían generarnos cuadros infecciosos preocupantes; aumentan la función de barrera a través de la producción de los ácidos grasos de cadena corta que veis aquí, que serían como hemos comentado, los que taparían los orificios a nivel de la mucosa y evitarían una hiperpermeabilidad de la mucosa que nos podría generar pues, cuadros también infecciosos, cuadros alérgicos, inmunitarios.
Y el efecto inmunomodulador, pues un poco volvemos al ejemplo que comentábamos antes del sistema defensivo. O sea, lo que estamos haciendo es entrenar al sistema inmune, estamos exponiéndolo a agentes externos, lo estamos entrenando de manera que cuando vengan bacterias que nos interese eliminar, pues sean capaces de desencadenar todo el proceso antiinfeccioso. Tienes aquí el tejido linfoide asociado a las mucosas, lo que comentaba antes, las placas aquellas donde están los linfocitos, los macrófagos y demás, que son las que entran en contacto con el germen y desencadenan todo el proceso a través de mediadores de inflamación, desencadenan todo el proceso inflamatorio que va a llevar a la expulsión de la bacteria dañina o nociva. Bueno, pues llegamos ya a los productos, tenemos Pro12. Como os digo, quizás es el producto que más gratamente me ha sorprendido. Me ha sorprendido muchos, la verdad es que todavía no los conozco todos, llevo poquito tiempo en ese sentido, pero a este le tengo especial admiración porque creo que es un producto muy completo, que además, las repasaremos en las diapos siguientes, tienen bacterias, cepas de bacterias de las dos familias más importantes, Bifidobacterias y Lactobacillus, y es un producto al que le podemos sacar un rendimiento tremendo. Sería sembrar las bacterias que queremos tener en el colon, sembrarlas a través de un producto y simplemente tomar una cápsula y asegurarte que las bacterias adecuadas entran al organismo, yo lo veo algo tan sencillo de realizar que me parece raro que la gente no lo haga de manera más generalizada. Las bacterias que vamos a encontrar en Pro12 son estas que veis aquí. Estas 5 primeras son de la familia de las bifidobacterias, estas 6 son lactobacillus y luego tenemos el Streptococcus thermophilus, que pese a pertenecer a la familia de los streptococos, ayuda los estreptococos, pensad que, por ejemplo, son las causas fundamentales de las faringoamigdalitis, de las placas de pus en las amígdalas, el neumococo, que es el principal agente causante de la neumonía, sobre todo en gente joven y demás, es un estreptococo. O sea que generalmente son nocivos y resulta que tenemos un estreptococo de la familia que es un poco la oveja negra dentro de o sea, que es beneficioso y está incluido en Pro12. El Streptococcus thermophilus, como os comentaba, corrige la hiperpermeabilidad intestinal, es decir, ayuda con la producción de los ácidos grasos de cadena corta que comentábamos antes y es utilizado en algunos deportistas porque atenúa el daño muscular producido por el ejercicio físico. De ahí que haya sido incluido en esta formulación. Los Bifidobacterium, alguna tiene alguna función muy específica, pero en esencia están en el tracto gastrointestinal de niños adultos y degradan los azúcares de la leche materna y los hidratos de carbono próximos a la microbiota. La acción inmunomoduladora y antiinflamatoria también se le supone a cualquiera de las bacterias que hay aquí, lo que pasa es que hay algunas que son especialmente activas en ese sentido. Por ejemplo, el longum, la Bifidobacterium longum, es especialmente interesante, eficaz a la hora de inmunomodular, o sea, de modular la reacción inmunitaria y antiinflamatoria. También favorece la integridad de la barrera intestinal. Y nada, os dejo la presentación, encontraréis para cada una de las bacterias cuáles son las funciones específicas, pero nada, deciros que realmente es un producto muy logrado y que además aporta muchísimos beneficios, que cualquiera de los beneficios que hemos comentado en la charla de hoy los podéis encontrar aquí resumidos en estas 12 bacterias. Volvemos una vez más al concepto de la fibra y la importancia. La fibra, como todos sabemos, ayuda a un tránsito intestinal adecuado, a no hacer episodios de estreñimiento, pero la fibra es mucho más. La fibra no es solo que te ayude a ir al baño, sino la fibra es el principal modulador de las bacterias que vamos a tener en nuestro colon. Y como hemos visto, tener determinadas bacterias es esencial.
¿Cómo tenemos la fibra? Veis aquí que la cantidad recomendada diaria sería entre 25 y 30 gramos. Volvemos al concepto de fibra. Actúan como prebiótico y además tienen acción laxante. La acción laxante es conocida, históricamente conocida, pero la función prebiótica es esencial y con el paso del tiempo vais a irla escuchando cada vez más. Podemos obtener fibra a partir de los alimentos. Veis aquí que debemos de consumir 100 gramos de cada uno de estos productos para obtener estos gramos que veis aquí. De judía blanca, por cada 100 gramos obtenemos 24,9 gramos de fibra. Con el frijol negro obtenemos 15,5, con las almendras, fundamentalmente son legumbres y semillas. Con las almendras 12,5 gramos por cada 100 gramos de almendras, con las lentejas 10,7, pistachos 10,3 y avellanas 9,7, perdón. Es decir, legumbres, semillas no, perdón, legumbres y frutos secos. Pero bueno, pensad que tenéis que meter los 100 gramos de judía blanca para obtener 25 gramos de fibra y resulta que con el Fiber Boost obtenemos 51 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Quiere decir que está como bastante más concentrado y volvemos al concepto que comentábamos antes, al de la comodidad. Si tú con una cápsula te metes 12 cepas de bacteria que sabes seguro que te va a ir bien y con Fiber Boost metes toda esta cantidad de fibra por cada 100 gramos de productos, pues más cómodo que intentar diversificar la alimentación. Ojo, no hemos de dejar nunca una dieta saludable, pero son dos productos que nos pueden ir muy bien si lo que pretendemos es obtener suficiente prebiótico y el adecuado probiótico. A nivel de la mucosa intestinal, sobre todo, el calostro también nos aporta, también nos ayuda a restaurar el intestino permeable, porque tiene efecto, gracias a sus inmunoglobulinas, tiene un efecto bactericida y antifúngico, sobre todo de aquellas cepas que no sean adecuadas, antifúngico todas las cepas, ¿no? de hongos, pero a nivel, tiene un efecto bactericida sobre todo sobre las bacterias no adecuadas, las bacterias patógenas, y además constituye un complemento alimenticio con efecto prebiótico, estamos dando la fibra adecuada, y con efecto probiótico también estamos dando determinadas bacterias como el Lactobacillus bifidus acidophilus, por ejemplo. Es inmunomodulador, también ayuda en ese sentido a la función de las bacterias, de manera que nuestra respuesta inmunológica en caso de necesitarla va a ser más adecuada todavía y además aporta en otros aspectos, pues mejora el tono muscular y el rendimiento. O sea que una asociación entre Produce, Fiber Boost y calostro puede resultar muy, muy, muy interesante. Aquí tenéis un poco, esto lo conocéis mejor vosotros y vosotras que yo, la dosificación para el calostro bebible y para el calostro en cápsula. Y finalmente tenemos el Cistus incanus, que sería, cuyo efecto fundamental es antioxidante. También en cualquier proceso inmunitario, en cualquier lucha, en cualquier batalla que se produzca, en cualquier proceso inflamatorio que se produzca dentro del organismo, se producen un efecto oxidativo, un exceso de oxidantes, y el Cistus incanus nos va a ayudar también a desintoxicar, antioxidar, perdón, no me salía la palabra, el verbo, antioxidar el ambiente. Por lo tanto, sabéis que tenéis el autoenvío, la posibilidad de autoenvío con Produce, con Cistus incanus y con colostrum. Yo añadiría quizás dentro de todo este compendio la conveniencia del Fiber Boost, pero lo plantearía así, si en caso de que necesitéis justificar una venta en relación con estos productos, pues podéis hablarle a los potenciales clientes del efecto probiótico, de la importancia de la microbiota y bueno, o sea, tenéis todos los argumentos posibles para que la persona se quede prendada de todos estos productos.
Y nada, estamos abiertos a vuestras preguntas, si tenéis alguna que queráis comentar. Fenomenal, Paco. Pues mira, aquí de momento hay dos preguntas. Entonces, dice Serafina, para una niña de 9 años con colitis ulcerosa, ¿qué le podemos aconsejar? Es verdad que hay preguntas más relacionadas y menos relacionadas, pero bueno, vamos a ir contestando las que podamos. Con colitis ulcerosa en brote, entiendo que en pleno brote, es decir, o simplemente como No condicionante de la... especifica, no especifica. Pero bueno, puedes decir un poco en resumen ambos casos y así a ver si podemos ayudarla. Vale, si no es en brote, si simplemente tiene ese condicionante, de vez en cuando va haciendo brotes que generalmente tienen relación sobre todo con épocas de estrés y demás, una microbiota adecuada es fundamental. Es decir, que Pro12 puede ir de maravilla y el Fiberbus igual. Si no está en brote. Si está en brote, el principal problema que tenemos es que la permeabilidad de la mucosa está dañada, es decir, lo que se van a producir son úlceras a nivel de las úlceras generalizadas, muy extensas, a nivel de la mucosa, y ahí meter una bacteria, yo no me metería en ese mundo porque pensad que la permeabilidad con la microbiota ya no la vamos, o sea, la permeabilidad simplemente con la microbiota que tenga esa persona, esa niña, no va a ser capaz de restituir esa mucosa, porque es un proceso, o sea, para que nos entendamos, una colitis ulcerosa en realidad es una aparición de úlceras a nivel de la mucosa del colon, pero úlceras muy extensas, muy grandes de tamaño, que sangran, a veces son bastante profundas, y en una situación así meter una bacteria, aunque sea beneficiosa, nos puede dar problemas. Entonces, si la niña no está en brote, lo mejor es fibra y adecuar la microbiota, porque además eso también le va a ayudar a que haya menos procesos inflamatorios y por lo tanto que el riesgo de una colitis ulcerosa sea menor. Pero cuando estamos en brote, en una colitis ulcerosa, yo no metería nada de esto. En cualquier caso, fibra se puede meter, bueno, fibra si la tolera, porque pensad que esas úlceras son un proceso inflamatorio que van a generar diarrea, que van a generar mala tolerancia a los alimentos, que va a sangrar esa persona, va a tener diarrea, va a absorber inadecuadamente los alimentos, va a tener tendencia a la deshidratación por pérdida de líquido a ese nivel. Entonces, no va a tolerar la fibra, si metes mucha fibra, no la va a tolerar, y meter bacterias en un terreno en guerra, aunque suene fatal en estos tiempos, ¿no? Pero en un terreno en guerra, meter combatientes, me daría miedo, yo no me metería. Si no está en brote, sí. Si está en brote o hace brotes frecuentemente, no me metería en este mundo. Vale, pues muchas gracias, Paco. De nada. ¿Pro12 se recomienda para, o sea, una mujer en lactancia puede tomar Pro12? Cualquier complemento alimenticio te va a decir, o sea, una mujer que lacte, quieres Sí, decir. exacto, en Sí, lactancia. sí, porque no se va a absorber o sea, va a llegar a su microbiota y será a partir de su microbiota, de esa selección de microbiota, que pueda pasar a la leche materna y darla a la chiquilla. Sí, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que no va a ser, o sea, por lógica, la lógica te diría que sí. Lo que pasa es que cualquier complemento alimenticio hemos de ir con mucho cuidado porque ni hay estudios en embarazadas por cuestiones éticas, ni hay estudios en lactantes por cuestiones éticas, ni hay estudios en menores de edad por cuestiones éticas. Por lo tanto, como médico te diría que no, que no. Por lógica te diría que sí, podríamos, pero vaya, a nivel regulatorio, normativo y demás, en embarazadas, en lactantes o así, todo lo que no esté demostrado mediante estudios específicos realizados en lactantes o en embarazadas, no deberíamos aconsejarlo. También nos podríamos meter eso en un problema legal, aunque lo que te dice off the record, esto negaré haberlo dicho, aunque esté grabado, negaré haberlo dicho, lo que te dice la lógica es que mal no le va a ir, pero no podemos recomendarlo. En una embarazada o en una lactante o en un menor de edad no podemos recomendarlo. Vale. A ver, después del parto, ya relacionado con la lactancia, después del parto, ¿se puede tomar Pro12? En la mujer lactando, es decir, después del parto, Bueno, preguntan después del parto.
Si tienes intención de dar lactancia, tendríamos ese condicionante. Estás afectando a una criatura que no es capaz de decidir y le estás dando un producto que no ha sido testado específicamente en gestantes. Si opta por la lactancia artificial, que evidentemente eso es una decisión personal, ¿no? Pero si opta por la lactancia artificial, por la lactancia de fórmula, evidentemente que sí. Pero si implica al chiquillo ya tendríamos el aspecto legal. Vale. A ver, más preguntas. Dicen, la toma de Pro12, ¿cuánto tiempo es recomendable? ¿Siempre? ¿Durante una época? Yo lo haría por épocas, hasta que tú intestinalmente te sientas mejor, empezarás a notar determinados efectos, sobre todo el ánimo. Se nota, pues eso, en 2, 3 semanas, 3, 4 semanas, se puede notar el ánimo, que no es un tiempo muy superior al de los antidepresivos. Cuando tú das un antidepresivo, normalmente tardan 2, 3 semanas en empezar a notar el efecto, las personas que lo toman, ¿no? Yo haría hasta que notes el efecto de lo que pretendes compensar, y si es a nivel de salud, yo haría pequeñas tandas, igual un mes, después, si vas haciendo la dieta adecuada, evidentemente, ¿no? Pero si vienes de una dieta horrorosa y quieres reponer, yo haría un mes, mes y medio, 2 meses, por ejemplo, haría periodos o sea, has sembrado ya, tampoco tiene sentido, esto vamos a entenderlo como un terreno en el que siembras determinadas semillas. No hace falta que vayamos sembrando de manera sistemática. Sembramos unas pocas, dejamos que crezcan, vemos si el terreno es el adecuado o no, y si es el adecuado, si nos queda algún huequecillo, sembramos ahí. Es un poco eso. Si esperas algún efecto terapéutico, entre comillas, pues hasta que mejores sintomáticamente. Si no esperas el efecto terapéutico, yo haría tandas de eso, un mes, mes y medio, 2 meses, por ejemplo, para dar tiempo a revertir la disbiosis, o sea, a que las bacterias no adecuadas marchen, y asegurarte que asienten las que pretendes que se queden ahí. Pero es un mes y medio, 2 meses, un mes, dependiendo de si tu dieta es adecuada, pues con un mes en principio tendría suficiente. Fenomenal. Veo aquí alguna pregunta que no está relacionada con el tema de hoy. Entonces yo os voy a, bueno, no sé, es que igual no estáis enterados que hay una página donde el doctor responde a modo consultorio a las preguntas. Entonces, es su página de Facebook. Corrígeme, Paco, si lo digo mal. Creo que es Francisco Marín, ¿no? Es tu nombre completo. Sí, Francisco Marín Jiménez. Veréis que es algo... Tengo una personal que no es esta, y luego hay una para estas cuestiones, y veréis que salgo en una foto vestido con el traje en el evento que hicimos presencial en Madrid en enero. O sea, veréis el fondo verde y eso. Y entonces ahí podéis hacerle preguntas relacionadas, porque normalmente solemos hacer preguntas relacionadas con el tema del día en concreto, ¿vale? Si es una pregunta más personal o de un caso particular, yo recomiendo, por favor, y os pido, por favor, que lo hagáis en consultorio. Luego nuestra idea es publicar esas preguntas y archivarlas en alguna web para que bueno, las preguntas que se repitan, bueno, pues estén ahí archivadas y grabadas pues, por orden de patologías, por orden de productos que puedan ayudar, etcétera. Así que escribirle por Facebook y él les contestará lo antes posible. Y dicho esto, Paco, pues nada, despedirnos hasta el siguiente webinar a final de mes. Y muchísimas gracias, Ilse, a ti también. Muchas gracias, Ilse. Buenas tardes a todos, gracias. Nos vemos, gracias por haber estado al otro lado. Muchas gracias.